El Xiaomi SU7, el primer coche eléctrico de la marca, ha sido un verdadero golpe sobre la mesa en la industria de la movilidad eléctrica. Muy en la línea de la marca, están ofreciendo una relación calidad-precio inmensa. No prácticamente. Diría que nunca habíamos escuchado hablar de algo así en términos de coches eléctricos. Nunca habíamos visto un coche eléctrico con tantas prestaciones, con esos tamaños de batería, con ese diseño, a esos precios. Y tenemos que hablar de eso, de los precios, porque la mayor sorpresa que hemos recibido con el Xiaomi SU7 han sido los precios. Este es un repaso de todas las características que tienen las tres versiones del Xiaomi SU7, el Standard, Pro, Max, donde se puede ver que las primeras dos versiones son tracción trasera, con baterías de 73 kWh hasta los 101 kWh, unas potencias bastante interesantes desde 300 caballos hasta 600 caballos, aceleraciones de 0 a 100 km/h en las versiones más básicas de 5 segundos y la versión Max de 2,7 segundos, y unos tiempos de carga bastante interesantes, bastante respetables, sobre todo en la versión Pro y la versión Max. Estas son las tres versiones del Xiaomi SU7 que se empiezan a vender en China. Eso sí, si quieren conocer muy a detalle lo que es el Xiaomi SU7 y por qué este coche es tan interesante, les recomiendo que vean este vídeo donde hablo muy en profundidad acerca del vehículo. Aquí vamos a hablar en específico del precio y sobre todo cuál va a ser el precio de este coche en Europa. Entonces, este es el Xiaomi SU7, estas son las características técnicas principales del coche, muy interesante, pero hay muchas otras cosas que no se ven en los números que hacen a este coche honestamente muy sorprendente. Es un coche que apunta a cierto nivel de lujo en donde se posicionan otros vehículos eléctricos como el Tesla Model S, incluso algún Mercedes, el EQE, el Lucid Air, que tiene un precio que está 4 o 5 veces por encima del SU7. Algunos lo posicionan en competencia con el Porsche Taycan. De hecho, sí, si pones una imagen lateral del SU7 y el Taycan, pues son coches muy similares y queda muy clara la inspiración de Xiaomi. Pero aunque es verdad que en tamaño y en algunos casos en prestaciones sí que se posicionan en el mismo segmento, tenemos que también ser muy honestos. Este es el primer vehículo eléctrico de Xiaomi, con lo bueno y malo que eso implica, y coches como el Taycan, que son coches deportivos, o vehículos como el Model S, que es de hecho el coche de producción de mayor aceleración del mundo y que tiene una experiencia de 12 años por parte de Tesla, pues no creo que sea justo para nadie poner en el mismo lugar a estos vehículos. Sin desmerecer a Xiaomi, que honestamente lo que está haciendo Xiaomi es impresionante, y sobre todo impresionante en precios. Estos son los precios anunciados en China del Xiaomi SU7. La versión estándar empieza en 215.900 yuanes, que equivale a lo que están viendo ahora mismo en pantalla, $29.800 o 27.700 euros. 27.700 euros. Esto significa que si Xiaomi vendiese este coche hoy en Europa, podríamos obtenerlo por menos de 30.000 euros antes de ayudas y tendríamos un coche que perfectamente puede ser calificado como un coche que apunta al lujo. Es una cosa que, claro, a todos nos ha dejado un poco descolocados porque no nos imaginábamos unos precios tan bajos. La versión Pro, que está en 245.000 yuanes, se queda en 31.600 euros, 10.000 euros por debajo del Model 3 base, y la versión Max, que pues con esa aceleración de 2,7 segundos, una batería de 100 kWh de las nuevas de CATL en 38.500 euros, que sigue estando por debajo de la versión base del Model 3 de Tesla. Es una cosa que pues a todos nos ha dejado completamente descolocados, completamente sorprendidos, pero estos precios jamás van a llegar a Europa. Y me enfoco en Europa porque Xiaomi no está en Estados Unidos, Xiaomi no ha entrado a Estados Unidos, este coche muy probablemente nunca llegue a Estados Unidos. Xiaomi sí que ha hablado de la llegada del SU7 a Europa, así que me voy a enfocar en Europa. Ojalá llegue a Latinoamérica, pero si no llega a Estados Unidos lo veo complicado para el resto de América. 27.700 euros por un SU7 en Europa, lamento decir que nunca va a ocurrir. Eso no es así. Solamente tenemos que ver lo que sucede con cualquier otra marca china que vende vehículos en su mercado local, en China, y cómo esos vehículos cuando llegan a Europa sus precios cambian significativamente. En algunos casos se duplica el precio, en otros casos no. Normalmente vemos subidas del 30 al 50% en el precio si comparamos China con Europa. Por muchísimos motivos. Aranceles, impuestos, el IVA, el no sé qué, el no sé cuánto. Pero también temas de infraestructura, costo de la mano de obra, costo de recursos humanos, costo del suelo, logística para entrar en un continente entero, servicio preventa, servicio postventa, garantías. Hay decenas de cosas que hacen que un vehículo en China tenga un precio completamente distinto en Europa. Antes de continuar, recuerden que me pueden seguir también en Instagram. Allá, como aquí, soy @yarcos y estoy publicando también un montón de contenido acerca de coches eléctricos, de innovación de coches eléctricos, mucho acerca de tecnología, café, música, perritos y un montón de cosas que son intereses que van más allá de la línea editorial de este canal, que es movilidad eléctrica, y además donde podemos también tener una conversación muy cercana. Así que me encantaría también verlos por allá, por mi cuenta de Instagram, soy @yarcos
arcos? Continuamos. Esto es así, no hay nada que podemos hacer, es parte de lo que hace que Europa sea Europa. Yo no voy a entrar aquí a hablar de por qué vivir en Europa es maravilloso, pero eso implica que ciertos costes aumentan, a diferencia de China, donde además es un mercado muy agresivo y en donde Xiaomi está jugando de local. A eso también hay que sumarle otra cosa más que se habla poco cuando estamos hablando de precios entre un vehículo que se vende en China y un vehículo que se vende en Europa. Homologaciones, regulación, temas de seguridad y un montón de cosas que hacen que el vehículo pueda circular en Europa. Las regulaciones en China son distintas, muy distintas a Europa, y un vehículo para que pueda circular en Europa significa que tiene que pasar decenas de regulaciones y eso no es económico. De hecho, eso es muy caro para la marca. Así que cuando estamos pagando un coche, no solamente pagamos el coche, sino pagamos todo lo que hay detrás del coche. No solamente la innovación y desarrollo para que ese coche pueda circular, sino todo lo que implica hacer que ese coche circule, por ejemplo, en Europa. Eso da más seguridad, eso hace que los vehículos en Europa sean mucho más seguros que en otras regiones del mundo, pero la seguridad y la buena seguridad tiene un precio. Y yo creo que es un precio absolutamente justificado. Así que no solamente es IVA, impuestos, toda la infraestructura que tendrá que montar Xiaomi para la preventa y para la postventa, si se asocia o no se asocia con concesionarios, si monta sus propias tiendas o no, ya veremos todo eso. Pero además de todos los costos, el cambio dólar-euro, el costo de vida en Europa versus el costo de vida en China, las ayudas que recibirá la marca del gobierno de China para poder vender este vehículo, que no necesariamente van a recibir aquí en Europa de los gobiernos, todo eso hace que los precios sean completamente distintos. Y como comentaba antes, pasa con cualquier marca china que empezó en China y luego se expande a Europa, y va a pasar con Xiaomi. No es una cuestión de si va a pasar o no, es una cuestión de qué tanto subirá el precio del Xiaomi SU7 cuando llegue a Europa. Y digo cuando llegue a Europa porque la marca ha manifestado un interés real y significativo de entrar con este vehículo a Europa. Primero entrará a los países del norte, donde hay una cuota de mercado mucho mayor de vehículos eléctricos: Noruega, Suecia, Dinamarca, probablemente Holanda, Alemania, en algún momento llegará a Francia, luego llegará a la península ibérica. No nos sorprendamos si primero llega a Portugal antes que España, porque tienen una cuota de mercado significativamente mayor en coches eléctricos que nosotros. En fin, seguramente la entrada del Xiaomi SU7 al continente europeo sea desde el norte hacia el centro y luego hacia la península ibérica. Desde un punto de vista comercial, tiene todo el sentido hacerlo así. Muchas otras marcas chinas han hecho exactamente eso, han empezado por el norte y luego entran centro y sur de Europa. Así que un poco ajustar expectativas sobre cómo llegará Xiaomi con el SU7 a Europa, cuando digamos que si entran a Europa probablemente sea en 2025, 2026, y digamos que empezarán por el norte de Europa. Dicho todo esto, vamos a hacer un poco de especulación acerca de los precios del Xiaomi SU7 en Europa. Yo no tengo información de primera mano sobre cuáles van a ser los precios del coche aquí en Europa, pero si miramos lo que ha sucedido con otras de las marcas chinas que han entrado al continente, podemos hacernos una idea relativamente clara de cuál va a ser el precio del coche en Europa. Así que volvamos a los precios del Xiaomi SU7 en yuanes, como se vende en China, y en euros al cambio de abril de 2024, que es cuando estoy grabando este vídeo. Casi 28.000 euros, 31.600 euros, 38.500 euros. Nuevamente, esto no va a pasar. Y esta es mi predicción del precio del Xiaomi SU7 en Europa. Creo yo que una vez que el vehículo se empiece a vender aquí en el continente, el precio de la versión base, la versión estándar del SU7, va a estar entre los 39.000 y 43.000 euros. ¿Por qué ese precio? Pues porque sumamos entre un 30-50% al valor del precio base del coche, pero además tenemos que considerar que Xiaomi, y esto también es absolutamente normal, va a entrar a un mercado que cada vez es más competitivo, pero donde tiene que intentar obtener la mayor ganancia posible por vehículo vendido, sobre todo al principio, sobre todo cuando entre al continente y cuando esté en pérdidas durante los primeros 3 o 4 años, que seguramente estará en pérdidas porque importar y empezar a vender dentro de Europa no es nada fácil. 39.000 es el precio actual del Tesla Model 3. Si llegan a posicionar la versión estándar en esos 39.000, y no me sorprendería que empiecen por ahí, 39.000, 40.000, como ha hecho, por ejemplo, BYD con algún coche para intentar posicionarlo y empezar a competir de frente con Tesla, no con el Model 3, pero sí con el Model Y, no me sorprendería que en la versión base la empiecen a vender exactamente al mismo precio del Model 3. Ahora mismo 39.000 euros, si consideramos esa subida de 30 al 50%, pues entre 39.000 a 43.000 euros la versión estándar del SU7. La versión Pro entre 45.000 y 48.000 euros y la versión Max entre 50.000 a 57.000 euros. Yo incluso lo pondría un poco más alto. No me sorprendería que la versión Max del SU7 termine estando por los 60.000 euros, considerando el tamaño de la batería, considerando un montón de cosas que tiene esa versión. Pero sí, para mí estos van a ser los precios del Xiaomi SU7 una vez llegue a Europa. La versión Max, la versión de alta gama, la versión tope de gama, prácticamente al doble de precio. Y ustedes seguramente están pensando, pero ¿cómo que al doble de precio? ¿No estábamos hablando de una subida del 30 al 50%? Sí, pero esto también ha sucedido antes con algunas otras marcas de coches una vez que empiezan a importar a Europa.
Europa. Que las versiones topes de gama, las versiones más caras, que suelen llegar a un público con un poder de adquisición mucho mayor, mucho más alto, se lo pueden permitir, no les parece tan caros, aunque eso signifique que el precio se duplica si lo comparas con lo que se vende en China. Hay algunos vehículos de algunas marcas chinas de alta gama que están haciendo exactamente eso y no me sorprendería que lo haga Xiaomi. Sé que desde un punto de vista de consumidor de móviles todo esto tal vez no hace tanto sentido, pero desde un punto de vista de la comercialización de coches eléctricos, estos precios tienen todo el sentido del mundo en cuanto a prestación, competencia, entrada al mercado y un poco lo que se espera en precios para este coche. Dicho eso, 57.000 euros por un SU7 Max tope de gama está por menos de la mitad de un Taycan, por un poco más de la mitad de un Model S de gran autonomía y una cuarta parte del precio del Lucid Air. Por lo tanto, sigue siendo sumamente económico si lo comparamos a mucha de la competencia de coches eléctricos en el mercado europeo. Esas son mis predicciones. ¿Decepcionado? Lo podría entender, sobre todo porque Xiaomi nos tiene acostumbrados a otras cosas, sobre todo porque los precios del SU7 en China han llamado muchísimo la atención, pero aunque en un inicio haya esa sensación de decepción, entender que aún así estos precios son bastante baratos para el mercado europeo y que con el tiempo inevitablemente van a bajar. Los coches eléctricos bajan cada vez más de precio y estos precios estoy considerando el mercado actual, 2024. Imaginemos que Xiaomi decide no entrar a Europa hasta 2026 o 2027. Estos precios que estoy mencionando ahora los descartamos y en 2 años hablamos de lo que creo que van a ser los precios del coche cuando entren al mercado europeo. Pero si entrasen hoy o entrasen en 6, 8 meses, yo creo que un poco estos serán los precios que veremos del Xiaomi SU7 cuando entren a Europa. Y dicho eso, me encantaría saber qué piensan ustedes, qué sienten ustedes al ver estos precios posibles del SU7 en Europa. Insisto, esto es pura especulación. Yo no tengo ninguna información de primera mano que me indique que estos son los precios. Para mí esto es una simple opinión que quería compartir con ustedes, entablar una conversación con ustedes acerca de un futuro posible precio del SU7 aquí en Europa, porque sé que hay mucho interés y muchos están pensando en, hey, este perfectamente podría ser mi primer coche eléctrico considerando el precio y lo que me está dando, pero entender que en Europa los precios inevitablemente van a aumentar y mucho, y no mucho más. Los leo en los comentarios. Sé que Xiaomi genera mucha pasión y hay muchas opiniones acerca del precio del SU7 y me encantaría leerlos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.